Vamos entrando a los temas de Cuba y esto está súper interesante porque el señor Bruno Rodríguez ha ofrecido declaraciones. Y se ha quejado. Sabe que Bruno Rodríguez Parrilla solamente tiene una cosa que hacer en su trabajo y es oponerse rotundamente a todo. Y bueno, vamos a ver a qué se opone rotundamente Bruno Rodríguez esta vez. Sí, hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Me encuentro en las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde, como ya adelantabas, el ministro cubano Bruno Rodríguez Parrilla informó sobre varios temas que sin duda van a marcar el acontecer informativo de la jornada. Cuba ha sido excluida de los preparativos de la Cumbre de las Américas, que debe celebrarse en junio en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos. Un tema que sin duda va a atraer mucha atención y debate, teniendo en cuenta que el país anfitrión parece ser quien decida quién asiste a esta cumbre que organiza la Organización de Estados Americanos y que ha tenido a Cuba como invitada en las últimas 2 ocasiones. Escuchemos qué dijo el ministro cubano. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido excluir a la República de Cuba de los preparativos de la 9ª Cumbre de las Américas, que se producirá en Los Ángeles del 8 al 10 de junio y que ejerce en estos momentos presiones extremas sobre numerosos gobiernos de la región que se oponen de manera privada y respetuosa a dicha exclusión. El gobierno de los Estados Unidos engaña a la opinión pública y a los gobiernos del hemisferio diciendo que aún no ha decidido sobre las invitaciones. Insto respetuosamente al secretario de Estado Blinken a que diga de manera honesta si Cuba será invitada o no a la 9ª Cumbre de las Américas. Aquí es importante analizar un par de cosas. Primero, ¿qué hace el canciller de la dictadura cubana rogando que lo inviten a la Cumbre de las Américas de los Estados Unidos? Cuando primero dijo el propio Fidel Castro que primero se uniría el cielo con el mar del norte con el mar del sur, primero saldría una serpiente de 1000 cabezas si ellos volvían a poner un pie en la OEA. Que la OEA era el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Que allí no tenían nada que buscar, que ahí era la reunión de los lacayos de los Estados Unidos. Eso es lo primero. Y ahora están rogando que los inviten. Quieren relaciones sí o sí, quieren dólares sí o sí, quieren lamer las nalgas de Estados Unidos sí o sí. Bueno, y segundo, ¿cómo te van a invitar si saben cómo tú te pones? ¿Cómo te pusiste en la cumbre de Panamá? No dejaron hacer el evento. Habría que recordar que es volver a sufrir todos los videos de la delegación cubana en Panamá, saboteando los encuentros, saboteando los eventos. Llevaron 2 aviones, uno Maduro y uno desde La Habana. Y así se metieron y se colaron en las salas, en los simposios, en los eventos, y no se podía mencionar nada que a ellos les molestara. No se podía hablar de los derechos humanos en Cuba. Ellos sí pueden hablar de los derechos humanos en Estados Unidos, en el mundo entero, pero de Cuba no se podía tocar nada. No dejaron hablar al presidente de la OEA, no dejaron hablar a Rosa María Payá. Es que ese es su modus operandi. No dejaron hablar a nadie. Se paraban en todos lados a dar golpes. Bueno, acto de repudio. ¿Para qué está diciendo Bruno Rodríguez que lo inviten a los Estados Unidos? Va a venir con Josuán. Va a venir con una delegación. Con Carlos Lazo y todo el piquete de comunistas que tienen infiltrado aquí para hacer un acto de repudio en la cumbre aquí. Hacer todos los escándalos y todos los papelazos que hacen. Yo no entiendo para qué están pidiendo que los inviten. Ellos se han convertido en el borracho pesado de la fiesta. Estén de acuerdo o no,
Los países piden la palabra respetuosamente, escuchan los argumentos, hablan, debaten, ¿no? En el caso de la delegación cubana viene con una comparsa, un caldero, un pedazo de cabilla, bim, 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 y acabar con todo. Bueno, pues ojalá que no lo inviten. Pero si lo invitan y finalmente vienen, entonces los que vamos a ir con la comparsa somos nosotros. Que estamos aquí, que vivimos aquí y que vinimos refugiados, perseguidos por ellos. Así que bueno, si no vienen, mejor. Pero si vienen, vayan haciendo maletica por ahí, porque nosotros les vamos a dar el recibimiento. No puede ser que ellos siempre ganen por no presentación. Ellos creen que son los únicos que pueden hacer escándalo y los únicos que pueden... No, nosotros también como ciudadanos desde la calle. Vamos entonces a repudiar a los criminales y a los dictadores si vienen acá. Que por cierto, por culpa de ellos mismos, suyos de ellos, miren cómo en este ejemplo se puede ver lo que pasan todos los migrantes cubanos. En este video no estoy seguro si son cubanos o venezolanos, pero es la misma situación que están pasando nuestros pueblos por culpa de estos que piden ser invitados como si fueran democracias, igual que todas las demás. Migrantes enfrentan oficiales que intentan detener el cruce del río Bravo. Miren. Bueno, ahí ustedes pueden ver el papá con la niña al hombro. Esa imagen a mí siempre me llega muchísimo. Eso es a suerte y verdad. Ahí estaban pasando por un lugar que el río estaba bajito. Pero cuando abren las compuertas, me han contado que no se sabe cuándo abren o no abren o qué sé yo. Hay zonas y zonas. La corriente del río es una fuerza descomunal. De hecho, acaba de morir hace poco, me dijeron, un DJ muy famoso en Holguín. Creo que ahí mismo, en el cruce del río Bravo, estaba Holguín muy conmocionado con esto. Un muchacho muy conocido, muy querido, muy seguido en Holguín. DJ algo, no me acuerdo ahora. Muy joven. Y debe ser muy duro pasarse 2 meses, 3 meses, años, incluso personas que llevan caminando, rompiéndose los pies, pasando hambre, durmiendo en las calles, en las aceras, comiendo lo que aparece con niños y todo. Y cuando tú llegas a la orilla del río Bravo, que sabes que del lado allá es Estados Unidos, tú te imaginas, por ejemplo, que vaya una familia y el papá con el niño se tira al río y cojan la mujer. O viceversa. O le cojan la hija, una hermana. Y entonces unos sí cruzaron el río, pero entonces a otros los van a deportar para Cuba. Óyeme, es muy fuerte lo que se está viendo. Y yo creo que el problema es que el mundo tiene un enfoque equivocado sobre las situaciones de la migración. Siempre la discusión gira en cómo apoyar a los inmigrantes para que si están aquí hay que darle agua, que si entran o no entran, que si esto o aquello. Pero yo creo que no gira el debate, la discusión en lo que tiene que girar. ¿Por qué se va la gente? ¿Qué hay que hacer en los países? ¿Qué hay que hacer en los lugares donde todas estas miles de personas, que muchas pierden la vida, que nacieron, crecieron, del cual guardan los más amorosos recuerdos y tienen que irse por la situación? Miren, en el caso de El Salvador, el problema número 1 que manifiestan es la criminalidad y las pandillas. Por tanto, el presidente Nayib Bukele está combatiendo
el cáncer que expulsa a los salvadoreños de su país. En el caso de El Salvador son las pandillas. En el caso de México, bueno, también la violencia, la pobreza, las cosas que hay en algunos lugares. Bueno, y en el caso de Cuba, porque cada caso es específico. No puedes medir todos los países con la misma vara. En el caso de Cuba, ¿cuál es el problema? Pregúntale entonces, vamos a asistir a todas las cortes de migración de los cubanos y a escuchar por qué el cubano salió de Cuba. ¿Por qué intentó en Cuba hacer esto, aquello, lo otro y nada le funcionó? ¿Y por qué viene a intentarlo aquí? Yo soy plomero y vengo a hacer plomería. ¿Y por qué no pudiste ser próspero, ser feliz haciendo plomería en Cuba? No, porque en México que hay gente analfabeta. No, pero tú no eres analfabeto. Tú tienes un oficio, tú sabes leer y escribir, tú tienes salud gratuita, educación gratuita. ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué se van tantos en masa, cientos de miles? No es que se fueron 4 porque les gusta la nieve y les gusta el clima. Cuando tú hagas ese estudio te vas a dar cuenta que en el caso de Cuba, el problema, no hay más ninguno, es la dictadura y los efectos de tener una dictadura. Tú dices, no, el problema es que a mí el jefe de sector me tenía, porque hay una dictadura y no hay un Estado de Derecho. A mí me decomisaron mi negocio y no me dejaron, hay una dictadura y no hay un Estado de Derecho. Yo quería decir lo que yo pensaba del presidente de Cuba y me botaron de la carrera porque hay una dictadura. Yo ganaba un salario mísero que no me alcanzaba por nada y me pusieron hasta los juguetes a los niños de MLC porque hay una dictadura. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que si tú tuvieras derechos, por ejemplo, elegir a los gobernantes libremente, óyeme, si un gobernante ponía las tiendas en MLC y a ti eso te afecta y no te gusta, en las próximas elecciones votas por el que tiene un proyecto contrario a ese. Por el que quiere tener una economía normal como Francia, como Italia, como el mundo entero. Pero como tú no tienes voz ni voto, porque hay una dictadura, entonces esa dictadura pone en práctica lo que le da la gana y lo que hace es caca porque nadie le puede decir nada. Y esa dictadura es la que ahora quiere sentarse de tú a tú en igualdad de condiciones con Estados Unidos, con Europa y con todo el mundo. No, yo vengo a hablar aquí con toda la autoridad del mundo. ¿Y usted quién lo eligió? No, nosotros mismos. Ah, bueno, mira qué interesante. Por eso deberían realmente, de todos los organismos del planeta, si usted no ha sido electo democráticamente y usted no tiene nada que hacer ahí, no lo dejen ir. Ni a la dictadura de Cuba, ni a ninguna dictadura del mundo, a ningún lugar.